Sí, si uno lo analiza en un laboratorio jurídico y por lo que está escrito, hay una contraposición. ¿Sí? Siempre y cuando se interprete que el verbo navegar de la Constitución implica también la operatoria portuaria. ¿Sí? Porque la ley 852 no prohíbe la navegación, sino que prohíbe el amarre y la operatoria de buques determinados. Pero sí queda claro que en esa ley provincial y en todas las que se le parecen de las otras provincias, se hace una discriminación de bandera, cosa que el artículo 26 prohibiría. Claro, todas las banderas, dice. Todas las banderas, sí. Bueno, pero ¿por qué digo que es una cuestión de análisis de laboratorio? Porque en realidad los hechos van mucho más allá de lo que está escrito, y en la misma Constitución también tenés respaldo a la prohibición de esas actividades. Porque también por este principio de que los derechos no son siempre absolutos, sino que van a haber reglamentaciones, y un derecho que uno ejerce, ¿no?, por encima del derecho de otro, también siempre va a ser cuestionado. Entonces yo no quiero dar una conclusión de decir la ley 852 es inconstitucional, porque eso lo tiene que hacer la justicia, pero ustedes tendrán las herramientas para el día de mañana ver, ¿no?, si van a una biblioteca o a otra, ¿no?, y tener los argumentos para poder defender una postura. Igual lo importante es que vean esa contradicción. Bueno, lo mismo pasaría con una negativa del decreto de necesidad de urgencia 156 del 2010, que, repito, si bien ese decreto no prohíbe, exige que se pida una autorización, y en ese pedido de autorización puede ser que venga denegado. Entonces ahí también estaríamos en la misma situación. Pero con la ventaja que tiene el decreto, que tiene mejores considerandos, tiene más apoyatura normativa. A pesar de tener un rango inferior, un decreto no es una ley, ¿no es cierto? Pero está mejor defendido en el mismo instrumento. Muy bien. Bueno, somos 51. Yo pensé que conmigo, 51, que íbamos a hacer un poco más. Quizás se vayan agregando más tarde, más alumnos. La idea de hoy sería continuar con el programa. Pasaríamos a ver espacios navegables, ¿sí?, ámbito acuático de la navegación, es donde se va a ejercer esa navegación. Si es que algunos de ustedes, si no hay dudas aparte de algunos de ustedes, si quieren que veamos algún tema de la clase pasada. Sí. Cualquier cosa me activa el micrófono y pregunta. Buen día, doctor. ¿Le puedo hacer una consulta? Claro. Sí. Yo estuve buscando material para estudiar y para leer. ¿Está bien cualquier manual marítimo y de navegación? Porque hay algunos que están divididos y no están todos juntos. Sí, en el programa, calculo que está subido también en la aula virtual, se propone una bibliografía, ¿no? Pero tampoco hay tanto, pero lo poco que hay, cualquiera de ellos sirve. Podría ser el manual del Dr. Chami, que por ahí es más complicado de conseguir, o el de Derecho a la Navegación de Blas Simone, creo que lo tengo por acá. Este se llama Compendio de Derecho de la Navegación, de Blas Simone. También tiene desarrollado todos los institutos, sino también está el de Montiel. Montiel también tiene un manual de Derecho a la Navegación, que está en todos lados, es bastante difundido. Y a pesar de que por ahí es bibliografía de hace mucho tiempo, y la ley de navegación tuvo modificaciones, y es una actividad que reglamentariamente es muy dinámica, esos manuales sirven, ¿sí?, porque la base sigue siendo la misma de la ley de navegación. Lo que hacen estos manuales es seguir en el índice, ¿sí?, generalmente los programas
programas de estudio de las universidades, de las facultades de Derecho. Así que eso también es cómodo. ¿Tengo algún otro manual? Bueno, después vamos a ir viendo también para las otras ramas, para Derecho Aeronáutico, sea carretero y ferroviario, qué bibliografías aconsejan. Igual en el programa está. ¿Sí? Pero sí o sí, más allá de que ustedes deberían ir a buscar bibliografía, manuales o tratados en lo posible, no pueden dejar de tener las leyes, ¿no? Las leyes son accesibles todas y con sus actualizaciones. Así que la ley de la navegación, el código aeronáutico, esos son básicos, sin eso no podemos comenzar a estudiar. Vamos a estudiar básicamente el deber ser de lo que está escrito en la ley. Y como les digo siempre, o por lo menos lo que me pasaba a mí, ¿no? En experiencia personal, es mucho mejor leer o estudiar de un tratado que de solo una ley o de un manual, porque el tratado te desglosa tanto el tema que en definitiva es más fácil entenderlo y tenés relaciones con la jurisprudencia y análisis y eso, no sé, por lo menos en mi caso, leer un tema en un tratado era mucho más fructífero que leer lo que dice un manual y mucho más que leer lo que dice la ley, ¿no? La ley, los artículos de la ley. También sé que no es fácil acceder a los tratados, ¿no? Obviamente, y menos en estos días tan difíciles que estamos viviendo. Bueno, si les parece entonces comenzamos. Hay un punto del programa que dice... Disculpe, buen día. Hay compañeros que quieren ingresar, están poniendo en el grupo que no son admitidos. Gracias. Gracias, sí, tenés el nombre, porque yo no veo a ninguno que quiera ingresar acá. Ahí les pregunto. Bueno, porque por ahí ya entraron, fíjate que por ahí ya lograron entrar. Bueno, en todo caso, vamos a desarrollar hoy el tema de ámbitos acuáticos, ¿sí? Es el lugar donde se va a desarrollar la navegación. Y en esta pirámide kelseniana de normas, comenzaríamos entonces por los tratados internacionales. Habíamos hablado del sistema de la unicidad y la uniformidad. Entonces, en ese encuadrado, en la unicidad, vamos a encontrar muchos tratados internacionales que regulan la materia. Y el tratado más general y más importante y más difundido es la Convención del Mar. ¿Sí? Ustedes seguramente, o alguno de ustedes ya la estudió alguna vez. Es el nombre formal de esa convención, es la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho del Mar de 1982. Es el nombre formal. Después, como todas las convenciones, van a adquirir nombres informales que también hacen referencia al mismo tratado, que tiene que ver por ahí con la ciudad en que se firmó y el año, ¿no? Entonces, por eso nosotros hablamos acá en esta materia de la Convención de La Haya del 57, de Roma del 52, Bruselas de 1910, Bruselas de 1924, ¿no? Son las ciudades donde se firma ese convenio y el año en que se selló la literatura de ese convenio. En este caso, es la Convención de Montego Bay de 1982. Entonces, cuando ustedes escuchen Montego Bay del 82, sepan que es la misma Convención de Naciones Unidas sobre Derechos del Mar del 82, ¿sí? O la CONVEMAR, ese es un nombre de amigo, ya casi tan informal, que se hace un apócope de las palabras y se la denomina CONVEMAR. Pero siempre es la misma convención. Que se cerró, digamos, en 1982, después de 11 años de negociaciones, discusiones, consensos entre diferentes países y entre diferentes posturas. ¿No es así? Yo les pregunto, ¿dónde estudiaron esta convención? ¿Se acuerdan? ¿O la estudiaron en alguna materia? La nombraron en internacional. Público. Internacional público, muy bien. Sí, derecho público, derecho internacional público. Ok. Bueno, lo vamos a estudiar no con tanta profundidad, pero sí relacionado con lo que nos interesa, que tiene que ver con este ejercicio de la navegación. ¿Sí? ¿Cuál es el objeto
de esta convención. Para lograr ese sistema de la unicidad, ¿sí?, y que los buques que naveguen y los países reconozcan mismos derechos, ¿sí?, unos y otros, la idea era llegar a un consenso para establecer cuál era el alcance de la soberanía de los países proyectada en el mar. Esa soberanía proyectada en el mar, ¿hasta dónde llega? Y eso es lo que se buscó homologar, ¿sí?, lograr una norma única, que sea la misma, para que todos los países tengan, o la mayoría de los países tengan el mismo criterio de delimitar sus soberanías, sus facultades en el mar. ¿Bien? Y acá aparecen algunas posturas. Entonces, estaban aquellos países como el nuestro, que pretendían soberanía plena hasta grandes extensiones en el mar, ¿sí?, grandes distancias del mar. Nosotros teníamos una ley que es la 17.094, la ley 17.094, 17094, 17.094, esa ley es del año 1967, ¿sí?, es muy anterior a la Convención del Mar, que es de 1982, y establecía, una ley local, que la soberanía de la República Argentina se extendía más allá de su territorio hasta una distancia de 200 millas náuticas, ¿sí?, y por debajo del océano hasta donde sea posible explotar los recursos naturales. Más allá de 200 millas, pero en el fondo del mar, hasta donde termine esa plataforma continental. Para que se haga una representación mental, el fondo marino viene parejo hasta que en un momento cae, tiene un escalón, que eso se denomina talud continental. Y la idea era esa, era que más allá de la distancia que haya a la costa, también Argentina tenía soberanía sobre los recursos hasta el talud continental. Que de este lado del continente es bastante extensa el talud continental, esa plataforma continental extendida. No sucede lo mismo en el oeste, ¿no?, del lado de Chile. Si viene de Sudamérica, en ese lado está la cordillera, y la cordillera es como que continúa debajo del agua, y hay profundizaciones muy pronunciadas del lado oeste del continente sudamericano. Bueno, pero esa es la ley de 1967. Y por esos años, y antes del 82, cada país tenía su propia ley. Algunos países negaban o no preferían que en el mundo no sea así. Se hablaba del mare liberum, ¿no?, que el mar era, digamos, la base de conexión de la hermandad de los pueblos, de los países en el mundo, y que la navegación debería ser fluida y el comercio. Y en letra chiquita también decía, y la explotación de los recursos para todo el mundo. ¿Entienden? Entonces, era una postura contraria a la postura que tenía Argentina, que era la ley 17.094. Y todos esos países, invitados por Naciones Unidas, que es la entidad convocante, iban a tratar de llegar a un consenso, que duró 11 años. Son negociaciones de 11 años, hasta que finalmente, del 71 al 82, se logró esta convención. Natalia, ¿te contestaron? ¿Pudieron entrar los alumnos? Eran de otra comisión. Ah, bueno, está bien. Ese era el problema, me confundí de grupo yo. Bueno, perdón. Está bien, yo no tengo problemas con el tema de la división de comisiones, pero lo único que por ahí si somos muchos, la comunicación se pone más difícil. Bueno, entonces, volviendo, estaban esas dos posturas, ¿sí?, países que decían no, la soberanía de los países no tiene proyección en el mar, los países terminan en la costa, ¿sí? Esa era una postura. ¿Entienden? Y otros países como el nuestro decían, no, los países tienen soberanía sobre el mar y los recursos que están en el mar hasta 200 millas de distancia de la costa, o más o menos, pertenecen al estado de la costa y no pueden ser aprovechados por otros países. ¿Sí? ¿Cuál sería el interés de aquellos países que tenían la primera postura, que decían, no, el mar es libre para todos,
para hacer todo y para todos los países. Los que no tenían costa, seguramente. Claro. Probablemente, Los que no tienen costa y la explotación del mar. Sí, no tener salida al mar. Claro, poder explotar libremente incluso en territorios que no eran propios, claro, digamos. esa era la ventaja, ¿no es cierto? Entonces había países que por ahí no tenían grandes extensiones de costa, pero sí tenían flotas muy importantes. Entonces, si se lograba la postura argentina, iban a estar, ya no podían explotar todo el mar, solamente les quedaban algunos espacios alejados de los países, ¿no es cierto? Entonces, o por tener poca costa o por tener grandes flotas, preferían que los países terminen en la costa y puedan aprovechar el mar de la costa de cualquier otro país. ¿Se entiende la idea? Esa era una postura. Y la otra era la Argentina, que teníamos 3 barcos, no tanta flota para poder exportar todo, pero preferíamos preservar esos recursos del mar y del subsuelo marino para las futuras generaciones y para como reserva de parte integral del territorio. A ver si tengo acá la ley 17.094, que no es tan extensa, la podemos analizar. Bueno, y todos ustedes saben cómo se forman los tratados internacionales, ¿no? Primero hay una convocatoria internacional, en este caso Naciones Unidas, porque hay un problema que resolver. Invita a las naciones que quieran concurrir. Argentina participa obviamente, y manda un representante lleva la ley bajo el brazo. El representante dice, bueno, yo voy con este mandato político. ¿Y cuál es el mandato político? La ley 17.094. ¿Sí? Va a discutir con el resto de los representantes de los países para lograr que esa ley 17.094 sea la unicidad de norma, que eso sea el convenio internacional. Que todos los países tengan 200 millas de soberanía plena y sobre la plataforma hasta donde puedan explotar. Bueno, pero se encontró este enviado de la Argentina con las otras posturas. Entonces ahí aparece la cintura de negociación, ¿sí? Esa facultad, esa expertise de poder negociar para lograr lo que uno quiere. Yo no sé si alguno de ustedes es especialista en negociación, es una buena herramienta para ejercer la profesión. Yo no tengo curso de negociación, pero lo mínimo que sé es que uno tiene que pretender más de lo que quiere, pedir más de lo que pretende, y luego sabe que hay que ceder. Para llegar a un punto medio, un consenso, algo hay que ceder, ¿no? Porque también se espera de la otra parte una reciprocidad en ese ceder pretensiones. Bueno, la cuestión es que sí se llegó a un acuerdo en la Convención del Mar, que no es obviamente lo que nosotros pretendíamos en la totalidad, pero sí parte de ello. Bueno, seguimos en esta génesis del convenio. Una vez que se discute, ¿no es cierto? Y en ese consenso, esa búsqueda de consenso, va a haber grupos, ¿sí?, de estudios por cada tema en particular. Todo hace la Convención del Mar, pero se van a estudiar por separado, por grupos. Hay lobbies internacionales, ¿no? Se juntan algunos países que tienen las mismas pretensiones y luchan, digamos, entre comillas, contra los otros países que también se juntaron, que están en la otra postura, hasta que luego, después de ceder y de lograr, se consigue un consenso, ¿sí? Todos botan la mano, se vota, listo, ya estamos. ¿Y ahí qué pasa con el convenio? ¿Cuál es esa etapa donde todos se ponen de acuerdo de lo que va a decir el convenio? ¿Qué sucede? Se firma. Ese es el momento de la firma de convenio. Y con la firma queda sellado lo que dice el convenio. Es la cristalización de los artículos. Una vez que está firmado, el artículo no se va a modificar hasta que no se vuelvan a juntar todos y decidan hacerlo. Entonces aparece primero una convocatoria, luego la firma del convenio, y después viene ese representante argentino que fue con la carpetita, que fue con la ley 1794, y trae el convenio firmado. Dice, esto es lo que pudimos conseguir. ¿Sí? ¿A quién es? ¿Ese representante de qué poder es? El que fue a discutir los intereses argentinos. Legislativo. Otro que tire. Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo.
Va el Poder Ejecutivo, el Poder Administrador, ¿sí?, que persigue los intereses argentinos, pero sí, cuando vuelve ese integrante del Poder Ejecutivo que va a discutir los derechos argentinos, va al Poder Legislativo y le lleva lo que pudo conseguir al Poder Legislativo. Y el Poder Legislativo va a analizar, ¿sí?, va a analizar esa Conmemar firmada y va a decir, primero analiza si contradice o no algún punto de la Constitución argentina, y luego analizaría si es conveniente para las provincias y para el pueblo de la nación argentina. Para las provincias en el Senado y para el general, digamos, diputados, para ver si ese convenio es conveniente que sea ratificado, ¿sí?, ese tratado internacional. Llegado el caso, o en este caso de la Convención del Mar, es una convención de la cual no se pueden denunciar artículos, ¿sí?, se toma o se deja, porque así está establecido en sus artículos. Eso fue parte del consenso también. Entonces se decide aprobarla, o, jurídicamente hablando, ratificar la convención. Entonces, ¿qué hace el Congreso? Una ley, que es lo que hace el Congreso siempre. Entonces hace una ley que dice, bueno, se ratifica la Convención del Mar, o la Convención de las Naciones Unidas sobre Derechos del Mar, de 1982, bueno, parte integral, qué sé yo. Y lo único que admite el articulado de la Convención es que, si bien no podés denunciar artículos, porque se ratifica completa o no se ratifica, sí admite el agregado de notas reversales. ¿Sí? Notas reversales es, bueno, algún comentario que hace el país que ratifica la convención. Ya esto no es de firma, sino que es de ratificación. Entonces, en la ley sale la postura de ratificar la convención, de ingresarla al plexo normativo argentino, en la pirámide kelseniana, debajo de la Constitución, donde están todos los tratados internacionales, pero aparece esta nota reversal que manifiesta que el Reino Unido desconoce las pretensiones soberanas del Reino Unido, de soberanía del Reino Unido sobre las Islas Malvinas, Georgia y Santa María del Sur, y establece que el control de las especies o de la pesca en alta mar debería ser mejor controlado o tener alguna norma más coercitiva para poder controlar esas especies, entre otras cosas. Y todavía falta una etapa, ¿sí?, para el convenio, porque lo tenemos firmado y lo tenemos ratificado, pero falta la etapa de entrada en vigencia. Es una cuarta etapa, ¿no? La primera sería la convocatoria, después la firma, después la ratificación y finalmente la cuarta, que es la entrada en vigencia. Y la entrada en vigencia, como todos los convenios, está establecido también en el articulado, ¿no?, que dice, por ejemplo, ¿no?, hay varios criterios, pero dice, bueno, a partir de, uno puede decir una fecha del futuro, que dice del año 2023, marzo de 2023, entra en vigencia el convenio, de acuerdo a lo que haya ratificado, o lo condiciona quizás a la cantidad de países que hayan ratificado, el número, o a veces, tratándose de derecho a la navegación, o derecho marítimo, las convenciones suelen utilizar una condición que tiene que ver con la cantidad de matrícula que ratifique. ¿Qué significa eso? La cantidad de buques, de tonelajes, ¿no? Entonces, no es lo mismo que ratifique Argentina, que tiene, por decir una exageración, ¿no?, 4 buques matriculados, a que ratifique Panamá, que tiene, no sé, 5.000 buques matriculados, ¿sí? Entonces, a veces un criterio para que entre en vigencia estos convenios marítimos tienen que ver con eso, con la cantidad de matrículas de países que representan matrículas que puedan ratificar. Bien, así que ahí tenemos la Convención del Mar. En el 82 se firma, Argentina ratifica y en el 95 entra en vigencia. Bueno, vimos entonces, el objetivo era establecer ese alcance de la soberanía de los países en el mar. ¿Cuál es el acuerdo? Si entendemos que la soberanía está integrada por la facultad o la potestad de poder ejercer la ley de un país, ¿sí?, y que tiene que ver también con el territorio y con la población, lo que hace, la manera de llegar a un consenso y a esta convención es partir ese concepto de soberanía en soberanía política por un lado y soberanía económica por otro.
cosa que el concepto de soberanía no lo divide, pero para llegar al consenso se hizo de esa manera. Entonces va a reconocer esa soberanía de los recursos económicos para el Estado ribereño, pero no la soberanía política, no la soberanía de aplicación de ley. ¿Sí? Eso es un análisis que, bueno, lo hago yo de alguna parte de la doctrina, que establece cuál es el modo de haber llegado a un consenso en esta convención. ¿Sí? Nosotros que teníamos la postura de la soberanía hasta las millas 200, cuando digo soberanía, es soberanía plena, ¿sí? Aplicación de normas, territorio, población, todo, hasta las 200 millas, y el fondo marino hasta donde lleguemos, y en cambio, lo que firmamos, lo que ratificamos y lo que entró en vigencia no es lo mismo. Dice que no podés aplicar la ley en un buque que navega al lado de la costa, en el mar. No podés aplicar tu ley, ya no tenés la soberanía que tenías antes, o la soberanía que tenés en el territorio hoy en día, ¿sí? Sino que está disminuida. Tenés algunos derechos de soberanía, pero no todos. Y luego sí vas a tener la soberanía sobre los recursos económicos. Entonces eso significa que cualquier recurso económico que esté en esas extensiones, hasta las 200 millas, harina desde la costa, cerca de la costa, van a ser administrados y explotados de acuerdo al Estado ribereño, ¿sí? Como si fuesen pertenecientes del Estado ribereño. Y no podría otro Estado venir y aprovecharse de esos recursos naturales, ¿no? En esas extensiones. Pero lo que sí puede es regirse por su propia ley. ¿Cuál es la ley de un buque extranjero? Si no es la Argentina. La de su propia bandera. De la bandera. Muy bien, es la de su propia bandera. Los buques están matriculados en un país, tienen nacionalidad y rige a bordo de ese buque la ley del país donde está matriculado, la ley de la bandera. De su pabellón. El pabellón, muy bien. Bien, así que hasta ahí tenemos entonces cuál era el principio y cuál es el consenso al que se llegó, ¿no es cierto? Entre otras cosas, obviamente también se crean organismos, se crea una autoridad de los fondos marinos, se crea el Tribunal del Mar, ¿sí? Que va a establecer también, como es un foro de justicia internacional que se aboca a temas relacionados con las soberanías en el mar y con las pesquerías, ¿sí? Y derechos que tienen los estados de explotación exclusiva frente a otros que pretenden hacer. Y también invasiones de espacios marítimos entre un estado y otro. Uno puede entrar ahí a la página de internet del Tribunal del Mar y ver los casos. No son tantos casos que analizaron, pero algunos son de mucha trascendencia. Bueno, por ejemplo, el de la Fragata Libertad. ¿Se acuerdan cuando la Fragata Libertad estuvo embargada con interdicción de salida en un puerto africano? En ese caso, el país era Ghana, un país africano, y la Fragata Libertad, que estaba haciendo su viaje de estudios por haber egresado a los oficiales de la Armada, es invitada, o la Armada Argentina es invitada a que la fragata entre y visite el país de Ghana, ¿sí? El puerto de Tema, lo esperaba entrar. Y resulta que al día siguiente de estar amarrados, después de la fiesta de recepción, le cae un embargo judicial con interdicción de salida, ¿sí? Y la fragata queda ahí mucho tiempo con una prohibición de navegar, ¿sí? Y la amenaza de remate para saciar a los acreedores. ¿Se acuerdan de eso? Eso fue en el 2012. ¿Cómo se resolvió? Sí, eso es lo que quería acordarme, cómo lo habíamos resuelto. Bueno, está bien. Ahora lo vamos a ver. ¿Alguno se acuerda cómo se resolvió? No me acuerdo precisamente cómo se resolvió, pero tengo la idea de que como es un buque nacional, no puede ser embargado. Claro, es algo así. Creo que alguna vez lo leí. Bien, sí. Más o menos es algo así. Interviene, ¿sí? El Tribunal del Mar, analiza la situación y lo que establece es que por ser un buque de Estado, esa categoría de buque de Estado está definida en la Convención del Mar, sentencia que debe ser liberada inmediatamente,
¿sí? Y que no puede ser utilizado como garantía de las deudas de los bonistas. Acá había un grupo de bonistas. ¿Quiénes son los bonistas? Son personas o grupos empresariales, grupos financieros, que compran bonos argentinos, ¿sí? Sabiendo que en algún momento son tan prometedores esos bonos, y después hay que cobrarlos, ¿no? Pero bueno, esa era la idea. Eligieron el momento justo, ¿sí? Porque Ghana es, si bien es parte de la Convención del Mar, y Argentina son ratificantes de la Convención del Mar, ninguno de los dos países ratifica la Convención de Inmunidad de Buques de Estado. Entonces, hay una Convención Internacional de Inmunidad de Buques de Estado, pero Argentina no la ratifica y Ghana tampoco. Entonces, era el momento justo. Pero ¿qué sucede? A pesar de que no había aplicación de la Convención del Mar, ahora vamos a ver por qué, la Fragata Libertad no estaba en un ámbito de aplicación de la Convención del Mar, Ghana acepta llevar la disputa al Tribunal del Mar, que es un organismo judicial o de justicia creado en la Convención. Y lo que dice el fallo del Tribunal del Mar es que, si bien los países no ratifican ese convenio de inmunidad de buques de Estado, por usos y costumbres, por derecho consuetudinario, no se pueden embargar buques de guerra, ¿sí? O buques de Estado por un crédito de particulares. Así que bueno, ese fue el argumento. Yo les quería marcar esto porque de entre las fuentes del derecho marítimo, los usos y costumbres están muy ponderados, tal así como en la ley mercatoria. Ustedes saben que el derecho mercantil también inició no con jueces, sino con propios comerciantes, y luego vino la justicia para resolver esos casos. Pero la ley mercatoria, como la ley de la navegación, está muy impregnada de esos usos y costumbres que tienen mucha fuerza. Lo importante es, o lo interesante sería poder probar que una conducta es un uso y costumbre, ¿no? Bueno, en este caso fue el argumento que el Tribunal del Mar del cual se valió para poder liberar a la Fragata Libertad. Por supuesto que el reclamo siguió. Esa es una medida cautelar, una medida provisoria, ¿no? Para tratar de que se active el cobro de esos bonos. Después siguió, obviamente, en tribunales de Estados Unidos, porque en los bonos estaba garantizado que el fuero iba a ser en Estados Unidos, para que sean vendibles, no los bonos, sino no eran tan atractivos para que alguien los compre. Ok, bueno, seguimos entonces. Vamos a analizar ahora particularmente cuáles son esos espacios de los que habla la Convención del Mar. Primero analizamos una línea. Una línea no es un espacio, ¿sí? Una línea es un elemento bidireccional, bidimensional, ¿sí? No es corpóreo, es una línea imaginaria que va a unir diferentes puntos, ¿sí? Y que va a conformar lo que se denomina, acá viene el nombre propio, es la línea base. Línea base o línea de base. Ese va a ser el elemento que define la Convención del Mar. Es una línea formada por puntos notorios de la costa en el momento de las más bajas de las bajamares. ¿Sí? Entonces, unidos esos puntos, cuando el mar está bajo, cuando hay una bajante, se va a conformar esta línea base que es permanente, hay que declararla y es permanente, y tiene la funcionalidad, esta línea base, de que es el lugar desde donde se van a medir los espacios marítimos. Se mide la extensión de espacios marítimos desde la línea base. Ahora, ¿por qué no acordaron en medirlo desde la costa directamente? ¿Cuál es el problema que tiene la costa? La irregularidad. La irregularidad de la marea. Que la va comiendo el mar. Sí, sí, algo de eso. Ahora está pasando. Que sube y baja, o sea, la marea. En este momento viendo las playas en la costa argentina. Claro, no es fija. ¿Quién no fue a la playa y sabe que a la mañana el mar está crecido, la costa está en un lugar y a la tarde está en otro lugar, ¿sí? Bajo el mar y tenés ahí lejos la línea de costa. Entonces,
no se puede referir a la costa, porque la costa es hasta donde llega el agua, como definición, y es variable. Variable en largos periodos y variable también en cortos periodos, ¿sí? Hay lo que se llama la marea astronómica, ¿sí? Que hace que el mar 2 veces por día crezca y 2 veces por día baje la altura del mar. Y eso es alternativo, ¿sí? Tenés una pleamar, después tenés una bajamar, otra pleamar y una bajamar, ¿sí? 2 veces por día crece y 2 veces por día baja. Y eso es debido a la atracción de la fuerza gravitatoria que tiene el Sol y la Luna. Por eso están tan lejos, pero bueno, aún así, la masa de agua del mar responde a esa fuerza gravitatoria, y es por eso que depende si hay luna llena o la cuadratura donde se encuentra el Sol y la Luna, el mar va a crecer mucho o va a bajar mucho. Pero eso es lo que se llama la marea semidiurna, ¿no? Entonces, como consecuencia, vas a tener una línea de costa variable, cosa que para una convención no es conveniente. Entonces se eligió esta línea imaginaria que va a corresponder con el promedio de las más bajas de las bajamares, ¿sí? En ese lugar va a estar esta línea imaginaria, ¿sí? No tiene en cuenta la convención los cambios climáticos, que pueden pasar cosas, ¿no es cierto? Esto ya tiene muchos años, y precisamente ahora estamos viviendo momentos de bruscos cambios. Fíjense la bajante extraordinaria del río Paraná. Obviamente la convención no se mete en el río, no va a regular nada del río, pero lo marco como cambios climáticos que abruptamente se están produciendo, no tan a largo plazo, sino año a año. Hoy, yo no sé, tengo mi preocupación fría, digamos así, de que no tiene que ver con las cuestiones serias del derecho o de la vida de todos, es que, por ejemplo, ya no hay nieve. Vieron que esta temporada de invierno, ni Bariloche ni Las Leñas tuvo nieve, y solamente un poco en Ushuaia. Bueno, eso se está viendo cada vez más, y es una nota característica. Después vamos a ver también la bajante del río Paraná, que tanta consecuencia negativa tiene para el comercio argentino, ¿sí? y de la región. Así que bueno, las cosas van a cambiar, y todavía la Convención del Mar habla de ese promedio de las más bajas de las bajamares para determinar desde dónde se van a medir los espacios marítimos. Esta línea base puede ser de dos tipos. Por un lado, está la línea base normal, que es la que definimos recién, ¿sí? Es la unión de puntos notables de la costa en el promedio de las más bajas de las bajamares. Y después hay otro tipo de línea de base que se llama línea de base recta, que lo que hace esta línea de base recta es, cuando hay un golfo, una bahía, encerrarlo, ¿sí? Encerrarlo. Yo les voy a mostrar voy a compartir con ustedes una pantalla donde se ven las dos líneas de base, la normal y la recta. A ver si puedo. Esto se llama acá. Las rectas, doctor, se las redondeaba archipiélagas, ¿no? Que no te escucho, ¿cómo? Las rectas, se las redondeaba archipiélagas. No tiene que ver con las archipelágicas, sino con golfos y bahías. Mirá que no estoy logrando. Voy a ver si puedo así. Ahí está. Ahí. Díganme cuando lo vean. Ahí lo vemos. Sí, se ve. Sí. Ahí lo vemos, bueno. Bueno, esto sería en un tono beige, está lo que sería la tierra, el territorio. ¿Puede agrandar a la Marca. foto, profesor, o no? Profesor. A ver si puedo. Espera. A ver. Más que eso no puedo. ¿Se ve? ¿Más grande? Sí, ahí está. Bueno. Entonces tenés una línea de base recta y una línea de base normal. La normal va a estar acá pegada, acá tengo el cursor pegado cerca de la costa, pero después aparece un golfo, ¿sí? Aparece un golfo y la línea de base normal no sigue el contorno de la costa, sino que va a encerrar ese golfo de esa bahía entre los cabos de su boca, que
va a unir los cabos de la boca del Golfo. Se ve acá en rojo. Y a eso se lo denomina línea de base recta. ¿Sí? Entonces, el mar territorial, que es el primer espacio marítimo, que llega hasta las 12 millas, acá no está dibujado, porque... sí, es esta primera línea que está acá, seguiría el contorno de la línea de base y no de la costa. Quiere decir que no va a tener la entrada del Golfo, la línea externa del mar territorial, sino que va a estar rectificada. ¿Se ve? Sino acá también en el límite externo del mar territorial tendría que haber una entrada igual que la del Golfo. Pero como está rectificada por esa línea de base recta, también se rectifica el mar territorial. Bueno, vemos acá también en esta imagen que habla de aguas interiores, ¿sí? Es una de los efectos de esta línea de base, porque nos va a definir, por un lado, desde dónde se miden los espacios marítimos, dónde comienzan los espacios marítimos y hasta dónde llegan las aguas interiores, ¿sí? Delimita, de un lado de la línea de base están las aguas interiores y del otro lado los espacios marítimos. Esa sería la funcionalidad de esta línea de base. Bueno, acá volví, no sé si me dejaron de ver o no, pero estoy acá de vuelta. ¿Sí? Entonces está claro cómo es lo de la línea de base, la línea imaginaria que une puntos, y hay dos tipos, normal y recta. La recta lo que hace es encerrar golfos y bahías y rectificar los espacios marítimos de los cuales se van a ir midiendo desde ahí, y del lado interno de la línea de base van a ser siempre aguas interiores. Entonces hay dos categorías. Por un lado tenemos las aguas interiores y por otro lado los espacios marítimos. Y después los espacios marítimos los vamos a subdividir, pero en realidad por ahora vamos a hacer esa diferencia. Entonces, el ámbito de aplicación de la Convención del Mar son los espacios marítimos y no las aguas interiores. Eso tiene que quedar bien claro. Y lo voy a repetir. El ámbito de aplicación de la Convención del Mar, esto que se firmó en el 82, se ratificó por Argentina, son los espacios marítimos, ¿sí? Desde la línea base hacia el mar, pero no desde la línea de base hacia el interior, porque esas son aguas interiores, ¿sí? Y no rige la Convención del Mar en las aguas interiores. Ahí tenés la plena vigencia de la ley del Estado ribereño, y se entiende que las aguas interiores, si no son aguas internacionales, porque puede pasar eso, van a ser de plena soberanía, igual que el territorio. ¿Sí? Aclaro esto de que si no son aguas internacionales o aguas binacionales, porque a veces los ríos dividen países, ¿no? Tenemos el caso del Río de la Plata. El Río de la Plata estaría dentro de esa línea de base, del lado de adentro, y vos podría tener la línea de base hacia afuera, los espacios marítimos, pero hacia la zona interna de la línea de base del Río de la Plata, no tenemos soberanía plena, porque hay un convenio con Uruguay, y el río de la Plata es un río uruguayo también, entonces no es este caso. Pero sí vas a tener aguas interiores en los puertos, en el río Paraná, ¿sí? O cualquier otro río que no compartamos con otro país. Y el régimen jurídico de esas aguas interiores es el de soberanía plena, igual que en el territorio. Y vamos a ver dentro de unos minutos que en el mar territorial, que es el primer espacio marítimo, no rige por defecto la ley del país ribereño, sino que rige la ley de la bandera del buque. En cambio, si ese buque se encuentra en aguas interiores, va a estar alcanzado por la ley del Estado ribereño. En casi todo. Hay algunas excepciones, pero en casi todo va a estar alcanzado por la ley del Estado ribereño. Y un buque amarrado en un puerto argentino también está alcanzado por la ley del Estado argentino, la ley argentina, porque no está en los espacios marítimos, sino que por estar amarrado en un puerto, está en aguas interiores.
que es lo que le pasaba a la fragata Libertad. Fíjense, la fragata Libertad estaba adentro del puerto, que había sido invitado por el Poder Ejecutivo de Ghana, pero luego el Poder Judicial recibe un reclamo y actúa el Poder Judicial de Ghana, ese Poder Judicial del país africano, ¿sí? No es que fue una trampa, sino que el Poder Ejecutivo, así como los poderes tienen su cierto grado de independencia y de facultades propias, el Poder Ejecutivo del país Ghana invita al Poder Ejecutivo argentino, al Ministerio de Defensa, a que entre la fragata Libertad. Pero luego el Poder Judicial recibe el reclamo y le impone esa interdicción de salida. Bien. Entonces, a eso voy. No se aplica la Convención del Mar en las aguas interiores. Si Ghana aceptó la intervención del Tribunal del Mar, está perfecto, pero podría haber dicho no, vamos a La Haya o vamos a pongamos a algún otro país que intermedie o lo que sea. Bien. Y quería aclarar otra cuestión. Los buques, ¿sí?, no tienen personería jurídica, ¿sí? No son empresas, no son personas, obviamente personas físicas no son, pero tampoco son sujetos del derecho. El buque no es un sujeto del derecho. Quizás nos confunda que pueda tener un nombre o una nacionalidad, ¿sí? Los buques tienen nombre y tienen nacionalidad, pero no son sujetos del derecho. ¿Está bien? Y esa nacionalidad que le otorga el derecho de uso de bandera, de pabellón, ¿sí?, implica que donde no hay alcance jurisdiccional de otro país se van a regir por la ley de su bandera. Pero si están dentro de las aguas interiores, donde sí hay alcance de la ley del Estado ribereño, el país avanza en esa jurisdicción y aplica la ley del país donde el buque está amarrado, o si el buque navega en aguas interiores. No existe lo que podría pasar en una embajada. ¿Vieron las embajadas que se rigen por la ley del país que representan, ¿no? En esa línea municipal que encierra la embajada, dentro de esa embajada, que está en un país extraño, obviamente, en otro país, va a regir la ley del país que representa. Si uno quiere ir a sacar, por ejemplo, la visa de los Estados Unidos, viene acá a la Capital Federal, pide turno, pero cuando traspasa esa línea municipal y está dentro de la Embajada de los Estados Unidos, es como si fuese creo que se llama enclave, ¿no? No me acuerdo del término, pero es como que dentro de un país hay limitado, ¿sí?, la jurisdicción de otro país. Bueno, lo traigo a colación porque eso no sucede con los buques. Un buque de bandera liberiana amarrado en el puerto de Buenos Aires no es Liberia. Dentro del buque no funciona como esa embajada, ¿no es cierto? No se da ese principio. Lo único es que ese vehículo buque tiene una matrícula en el estado de Liberia y va a estar regido por algunas pocas cosas por la ley de Liberia, pero amarrado en el puerto argentino está alcanzado por la ley argentina. ¿Se entiende? No nos confundamos con eso. No se verifica el principio de extraterritorialidad que sí puede tener una embajada, ¿cierto? Acá no. Tenemos un convenio ratificado también por muchos países, Argentina es parte, que es el convenio de Montevideo de 1940 de navegación comercial internacional. Montevideo de 1940 de navegación comercial internacional. En este convenio se llega a un consenso de que pocas cosas van a seguir rigiéndose por la ley de la bandera cuando un buque se encuentre en jurisdicción de un Estado distinto al de la bandera. Y les doy como ejemplo los contratos laborales que tenga ese armador con los tripulantes de ese buque de distinta bandera se van a regir por la ley del Estado de la bandera y no por la ley donde el buque está amarrado, ¿sí? O, por ejemplo, la confección de los libros de a bordo
o algunas cuestiones internas que sean de operatoria interna del buque. Eso se sigue rigiendo por la ley de la bandera, aunque el buque se encuentre en jurisdicción de otro país. ¿Sí? Bueno, con la aclaración de que esa ley de la bandera seguramente también ratifica un montón de convenios que ratifica el país donde se encuentra el buque. Entonces, generalmente todo va a ser muy parecido. ¿Me entiende? ¿Alguna duda? ¿Venimos bien? ¿Estoy yendo rápido? ¿Son muchos temas? Una consulta. Sí. El tema, entonces, un delito dentro de cuando están amarrando nuestro puerto, actúa la ley argentina, sí, un delito dentro de la embarcación, actúa la ley argentina. Sí, correcto. Y se aplica la ley argentina, son competentes los tribunales argentinos. Los poderes republicanos argentinos intervienen. Ahora, si ese mismo delito ocurre en el mar, más allá de la línea base, y el delito no afecta al Estado, a la Argentina, o al poder público del Estado argentino, entonces no. Entonces se va a regir por las autoridades de la bandera del buque y por la ley de la bandera del buque. ¿Se entiende la diferencia? Correcto. Muy bien. Y de esos hay bastantes casos. Hay casos. También hay una... Miren, como ejemplo, lo podemos estudiar, le voy a ver si puedo subir material. Hace unos años, pocos años, había un buque que se llamaba Power, que creo que tenía un adjetivo, pero era el nombre del buque tenía la palabra Power. ¿Sí? ¿Y qué sucedió? Venía de China, no, de otro país, un país árabe creo que era, pero venía a cargar cereales al puerto de San Lorenzo en Santa Fe. Y en el medio del mar, cuando venían navegando, descubren que había 4 polizones a bordo. ¿Qué son los polizones? Son personas que subrepticiamente se alojan en el buque y se van de un país a otro, ¿sí? Tratando de que nadie lo descubra para escapar de alguna situación económica o política. Vaya a saber cuál es el motivo que hace que esas personas huyan de un país, ¿no? Pero lo hacen de manera así, subrepticia, ¿no? Sin que nadie se dé cuenta, se esconden en el buque. Bueno, en este caso los encontraron. Y el buque venía navegando hacia la provincia de Santa Fe. Bueno, resulta que en su navegación entra al Río de la Plata, navega al Río Paraná, llega al puerto de San Lorenzo y un tripulante se presenta en la prefectura y denuncia que el capitán y 3 personas más, 3 tripulantes más, habían cometido homicidio respecto a 4 polizones que habían encontrado a bordo del buque mientras navegaba por el mar. ¿Está bien? ¿Me siguen el caso? Bueno, ¿qué pasó? La prefectura comienza a investigar, le da intervención al juzgado federal. ¿Sí? ¿Por qué al juzgado federal y no al juzgado local? Porque es una cuestión de almirantazgo. Muy bien. Almirantazgo y Jurisdicción Marítima por la Constitución Nacional. No es que está aplicando una ley, un decreto, es la Constitución Nacional que dice que las causas marítimas son de competencia federal. Entonces la prefectura avisa al secretario del juzgado federal y le dice, mire, tenemos este caso acá, y se comienza a investigar, hasta que en un momento, muy avanzada la investigación, aparece alguien con la Convención del Mar bajo el brazo y dice, este caso tiene que ver con un delito cometido en un buque de bandera extranjera en el medio del mar. Entonces Argentina no es competente. Ni Argentina puede aplicar su ley, ni Argentina tiene la facultad de que sus autoridades intervengan en este caso. ¿Sí? Entonces ahí tenemos un caso, ya estaba todo investigado casi, se había resuelto que se había probado que el capitán los había tirado al mar, incluso había cometido otro tipo de delitos con respecto a esas personas. Y lo que queda claro también es que los polizones no son delincuentes. Según hay normativa internacional relacionada con los derechos humanos que establece que un polizón no es un delincuente. Entonces, el Estado lo tiene que tratar como un refugiado, ¿sí? O como o darle asilo político, o no, estudiar el caso, pero lo que no puede hacer es penalizar la situación.
Y lo que generalmente ocurre es que los estados lo devuelven, lo llevan de vuelta a su país de origen, si es que no lo van a dar asilo político, ya sea pagado el pasaje por la embajada o por el buque que los trajo o por la aeronave que los trajo, más raro, pero puede pasar, y ahí se resuelve el caso. Lo que pasó acá es que una vez que se determinó la incompetencia, que no le correspondía a Argentina aplicar sus leyes y la intervención de sus autoridades, se devuelve el caso, ya todo investigado, ¿no? ¿A dónde? A la ley de la bandera del buque y a la ley de la nacionalidad del capitán. También por diferentes normativas internacionales se resuelve esa manera. Lo raro de este caso, la nota de color si se quiere, es que el capitán que iba a ser juzgado en el viaje en avión fallece, tiene un paro cardíaco y se muere. Entonces no iba a ser juzgado por eso. Y luego terminó que el país de la bandera, no me acuerdo qué bandera era, pero el país de la bandera tampoco se iba adelante con la investigación y con el proceso de juicio, y obviamente el país de la nacional del capitán no hizo nada porque el capitán falleció. Bueno, voy a ver si lo puedo conseguir, si lo subo al aula virtual para graficar un poco esta idea de cuándo tiene un estado de jurisdicción sobre un buque a pesar de que tenga bandera extranjera, ¿sí? Y cuando no la tiene. ¿Vale? Y aclaro una cosita más antes del recreo, porque ya estamos en hora de recreo, que cuando yo digo que en alta mar, por ejemplo, o en los espacios marítimos, los buques se rigen por la ley de su bandera, no cuando el Estado ribereño tiene soberanía sobre el recurso económico, y solamente por eso. Entonces, nosotros tenemos una ley federal de pesca, es una ley interna, una ley argentina. Se la vamos a aplicar a un buque de bandera extranjera que navega el mar territorial si está pescando, porque tenemos la soberanía sobre el recurso económico y sobre la administración de ese recurso. Entonces, en ese caso se aplica la ley argentina, pero no se aplica la ley argentina si se trata de un homicidio que no interfiere con el orden público del Estado argentino. ¿Sí? Espero que se pueda ver esa diferencia. Bueno. Profesor, le hago una consulta, disculpe. ¿La Convención de Montevideo de qué año era, dijo? De 1940. 1940. Vale. Sí. Y otra consulta chiquita. Sí. Porque en algunas materias a veces suben las clases grabadas, porque a veces yo no llego tengo un problema en la mano y no llego a copiar rápido. Ustedes no suben, ¿no? Las clases. No, pero se podría hacer. Voy a ver si lo podemos implementar, no hay ningún problema. Gracias, pues no tengo para grabar, por eso. Gracias. Está bien, está bien. ¿Cómo hago acá? A ver si puede... Yo tengo que elegir para grabar. Yo no sé cómo es, capaz que alguien sabe de acá. Bueno, a ver si acá hay un botón. Graba, sí, graba. Ahí voy, Voy a grabar. ¿Alguno tiene algún problema que lo grabe? Porque también están las individualidades de cada uno de ustedes. A ver, creo que ahí se está grabando. No, para nada. Grave. Bueno, si alguno tiene un problema, me manda un mail, un chat, algo y lo vemos. Pero entonces, a partir de ahora vamos a grabarlo. Vanessa, ¿vos me lo pediste? ¿Dónde estás? ¿Quién era? Yo, profesor. Bueno, yo no. ¿Qué nombre tenés? Yo te veo. Vanessa, sí, Vanessa. Entonces, si yo no lo grabo, vos me tenés que avisar y recordármelo, ¿sí? Y después, en todo caso... Yo, así cuando termine la clase, la vuelvo a escuchar y puedo tomar nota tranquila. Que está sí, bueno también para todos, en sí. Obviamente, sí, les sirve a todos para estudiar mejor. Ahí, a ver... ahí me apareció el botón que como que está preparando. Vamos a continuar 11:15. ¿Sí? 11:15, 11:20, seguimos. Así que si tienen dudas, las vemos ahí cuando iniciemos la clase. No se desconecten, si quieren cortar imagen, por supuesto, no hay problema, pero quédense conectados. Listo. Bueno. Gracias. El RM Power, el buque de los polizones que fueron asesinados en el mar. Así que lo pueden encontrar al final del aula virtual, ahí está en la página de la materia, está recién agregado. Bueno, a ver, entonces... Vamos ahora a desarrollar
cuál es el régimen jurídico del primer espacio marítimo, que es el mar territorial. Bueno, el mar territorial, primer espacio marítimo, tengo que grabar. Me dijeron que grabe, pero vamos a buscar para grabar. ¿Tengo que grabar? Esto. Grabación. Ya está grabando, profesor. Ahí está grabando. Bueno, entonces vamos a desarrollar en esta parte de la clase el primer espacio marítimo, que es el mar territorial. En ese mar territorial, tiene un alcance, según la convención, de 12 millas náuticas, desde la línea base hacia el mar. La distancia, que como máximo puede ser de 12 millas náuticas, puede ser menos, de acuerdo a si hay otro país enfrentado o el acuerdo que hagan entre esos dos países vecinos, pero nunca más que 12 millas náuticas. Para tener presente que cada milla náutica equivale a 1.852 metros, es un poco menos que 2 kilómetros cada milla náutica, son 1.852 metros, y 12 millas de estas van a ser el alcance máximo que pueda tener este mar territorial. El mar territorial está definido, creo que es artículo 12, vamos a buscar acá, artículo 2. Son 3 puntos del artículo 2. Dice: la soberanía del Estado ribereño se extiende más allá de su territorio y de sus aguas interiores, y en el caso del Estado archipelágico, de sus aguas archipelágicas, a la franja del mar adyacente designada con el nombre de mar territorial. Después el punto 2 dice: esta soberanía se extiende al espacio aéreo sobre el mar territorial, así como al lecho y al subsuelo de ese mar. Y hasta acá estamos con que parece que es el mismo grado de soberanía del territorio, ¿sí? Pero en el punto 3 aclara que es condicionada, ¿no? Porque el punto 3 dice: esta soberanía sobre el mar territorial se ejerce con arreglo a esta convención y otras normas del derecho internacional. Entonces, la doctrina interpreta que no hay soberanía en el mar territorial, sino que hay derechos de soberanía, ¿sí? Cuando digo derechos de soberanía, me refiero a que ese otro sustantivo que se agrega, son derechos de soberanía, dice que se trata de una soberanía restringida, una soberanía disminuida, ¿sí? Entonces, no tenemos soberanía plena en el mar territorial. Como conclusión podemos decir eso, ¿sí? Si la pregunta del examen es: ¿hay soberanía plena en el mar territorial? Ustedes tienen que decir: no la hay, y no porque lo digo yo ni nadie, sino que está escrito en la misma convención del mar. Y ahora vamos a ver dónde. Después el artículo 3 dice: anchura del mar territorial. Dice: todo Estado tiene derecho a establecer la anchura de su mar territorial hasta un límite que no exceda de 12 millas marinas, medidas a partir de la línea base determinadas por conformidad a esta convención. Bueno, y ahí después se va a hablar de la línea base normal, de la línea base recta. Cuando define la línea base recta, en el artículo 7, le pone una extensión máxima, de esa línea de base recta. Porque si no, lo que podríamos hacer nosotros, si no tuviese esta limitación, es desde Cabo Corrientes, que sobresale ahí la provincia de Buenos Aires, tiramos una línea hasta algún punto sobresaliente de Tierra del Fuego. Y ganaríamos un montón de espacio, pero no está permitido que las líneas de base recta que encierran golfos y bahías tengan más que 24 millas de distancia. Esa línea de base no puede medir más de 24 millas de distancia. ¿Se entiende el concepto este? ¿Qué es lo que quiero decir? Bueno, aún así, hay excepciones en que sí puede tener más de 24 millas de extensión esta línea de base recta, que es cuando el país
el Estado ribereño pueda probar que se trata de un golfo o una bahía histórica y necesariamente tiene que ser aguas interiores. Entonces sí, el análisis de esta convención, o la comisión que estudia o que administra la convención, podrá reconocer que ese golfo, esa bahía, por tener características de históricas, pueden ser encerradas con una línea de base recta. Y ahí tenemos como caso emblemático, y es un caso muy notorio, el Golfo de San Jorge, ¿sí? Entre la provincia de Chubut y Santa Cruz. No sé si se lo acuerdan cómo era, a ver si puedo buscarlo acá. Lo voy a buscar acá para mostrárselos. Ahí se lo voy a compartir para que lo veamos todos. Sí, que ahí está la producción de petróleo, es importantísimo. Claro, sí. Y se llama Argentina. Avísenme cuando lo vean. Ahí se ve, doctor, se ve. Bueno, miren, acá donde tengo el cursor, que espero que lo vean también, es una lupita en este caso, estoy marcando el Golfo de San Jorge, ¿no? Es una entrada muy importante que tiene acá el continente sudamericano, la República Argentina, que comparte entre dos provincias, Santa Cruz al sur y Chubut al norte. Bueno, lo que pudo probar Argentina es que las aguas del Golfo de San Jorge se comportan como aguas provinciales, como si fuese aguas interiores. Entonces, la comisión que administra la convención aprueba que Argentina encierre estas aguas del Golfo de San Jorge con una línea de base recta, ¿sí? Entre los cabos que se encuentran en la punta de sus bocas, ¿no? En la boca de este Golfo de San Jorge. Y por supuesto que esto tiene mucho más que 24 millas. Acá creo que hay 110 millas de distancia entre una punta y la otra, pero entra en el régimen de la excepción cuando Argentina aprueba que se trata de un golfo histórico, de características históricas. Bueno, esa es la excepción que propone la Convención del Mar. Lo mismo va a suceder acá en el Golfo San Matías, al norte, y en el Río de la Plata. El Río de la Plata que también se considera como si fuese una entrada, un golfo, una bahía, y tanto Uruguay como Argentina proponen, y es aceptado, que el Río de la Plata queda encerrado con una línea de base recta. Con la aclaración que de un lado de esa línea de base recta del Río de la Plata podría haber espacios marítimos, pero del lado interno no tiene las características de las aguas interiores que pueda tener en el Golfo de San Jorge, porque se trata de un río binacional. Si acá tenemos el Tratado del Río de la Plata y su frente marítimo firmado por Uruguay, entonces no son aguas interiores, tiene su propio régimen jurídico. ¿Vamos bien? Bueno, volvemos. Acá. ¿Lo vieron? ¿Sí? ¿Se nota? O sea, Río de la Plata se basa por una, digamos, es binacional, tiene un régimen aparte. Tiene su propio tratado, su propia legislación, porque hay un convenio internacional binacional con Uruguay. ¿Sí? Pero del lado de adentro de la línea de base recta que encierra el Golfo de San Jorge son aguas interiores, y ahí corresponde a la jurisdicción provincial de Santa Cruz, del lado sur, y de Chubut, del lado norte. Y la consecuencia de esto es que rectifica y amplía los espacios marítimos. Si no, el mar territorial tendría también esa entrada, ¿sí? Y la zona económica exclusiva también, que es donde digamos, todavía tenemos soberanía sobre los recursos económicos.
Entonces, esto termina siendo una gran ventaja, la posibilidad de haber podido encerrar el Golfo de San Jorge con esa línea base recta, especialmente porque frente a esas provincias hay un recurso pesquero muy importante. Y también de minerales en el subsuelo del mar. Bien, volvemos al mar territorial entonces. Acá me desvío un poco con la línea base recta y con el ejemplo. Pero vamos a ver que en el artículo 17 ya empieza a disminuir, a socavar esa soberanía plena que tenemos en el territorio. ¿Sí? Ahí, ya con el artículo 17 vamos a ver que no es el mismo grado de soberanía que tenemos en las aguas interiores que en el mar territorial. Aparece un instituto, cuando yo digo un instituto es un tema de estudio, ¿no? Algo que estudia, que trae su propia normativa, y aparece el instituto de el derecho de paso inocente e ininterrumpido, ¿sí? Como un elemento que hace disminuir el grado de soberanía de los países que tienen costas en el mar. Disculpe, ¿cómo dijo que se llama el instituto? Se llama derecho de paso inocente e ininterrumpido, y no interrumpido. Derecho de paso inocente. Bueno, lo define el artículo 18, dice que se entiende por paso el hecho de navegar por el mar territorial con el fin de atravesarlo, ¿sí? Solamente sin transitar por ahí, o también con el fin de dirigirse o salir de un puerto de esa nación, de ese estado ribereño. Y el punto 2 del artículo 18 establece que el paso será rápido e ininterrumpido. No puede detenerse esa embarcación, sino que tiene que ser a velocidad normal de navegación. Aunque diga acá rápido, bueno, es la velocidad normal del buque. ¿Qué pasa? Si no cumple con esta condición de no detenerse, dejaría de tener los derechos de paso inocente y el Estado ribereño vuelve a tener soberanía sobre ese buque. Puede intervenirlo. Pero si navega interrumpidamente, no, porque tienen esta categoría de buque que está navegando o ejerciendo el derecho de paso inocente. A menos que esa detención se deba a cuestiones mecánicas o de fuerza mayor o alguna dificultad grave que deberá ser manifestada por el capitán a las autoridades del Estado ribereño para continuar con ese estatus de derecho de paso inocente ininterrumpido. ¿Está bien? Bueno. ¿Conocen la isla de Noroña? ¿Saben dónde está Noroña? Brasil. Es una isla que está ahí frente al mar, ¿no es cierto? En el mar, que pertenece a Brasil. Yo tengo unos amigos que navegan y me contaron que una vez pararon cerca de la isla de Noroña, muy cerca de la costa, tiraron el ancla para reparar un tema de las velas, que tenía ahí algo tiene que ver con la navegación a vela. Y la autoridad brasileña de Noroña los llamó por radio y les quería cobrar el uso de la rada, el uso del espacio marítimo que estaba por ahí a 1 milla de la costa, ¿sí? Y le iba a cobrar $1.500 por el uso de la rada. Mi amigo, tenía justamente la Convención del Mar entre su bibliografía a bordo de esa embarcación, de ese velero. Le dice, mirá, acá tenemos el artículo 19, el artículo 18 de la Convención del Mar, que también ratifica Brasil, que dice que yo estoy en la categoría o ejerciendo mi derecho de paso inocente y no tenés alcance jurisdiccional. Entonces no me tenés que cobrar nada. Bueno, como eso era en un canal de VHF que lo escuchaba todo el mundo, la autoridad marítima lo hizo pasar a otro canal de VHF, a otro canal, otra frecuencia para hablar.
Entonces ahí le dijo, bueno, ningún problema, listo, continúe, si necesita algo nos avisa. Y no le cobró el uso de la rada, del fondeadero. Pero fíjense que si no hubiese explicado que estaba reparando algo, y si decía, no, yo estoy fondeando porque me gusta la vista, porque nos vamos a quedar una semana, qué sé yo, ahí ya tenía la obligación de pagar porque dejaba de ser paso inocente. Y porque es tránsito interrumpido, obviamente, no puede parar. Claro, no podría parar, pero sí puede parar si explica lo que dijo mi amigo, que es, no, estoy reparando, tengo que arriesgarme sí o sí porque tengo que reparar esto, para luego continuar la navegación, no es que me quedo acá y después voy a bajar a la costa ni nada. Bueno, quizás no sea el mejor ejemplo, pero es la realidad, yo le cuento porque son cosas de la realidad. Seguramente que hay mejores ejemplos, pero la idea es esa, ¿sí? Entonces, ese buque extranjero que navega el mar territorial tiene el derecho de paso inocente, cosa que en el territorio no existe. No existe un tránsito inocente por las rutas argentinas. Cuando entras a la jurisdicción, estás sujeto a la ley argentina, ¿sí? Acá no, en el mar territorial no. Y recuerdo que el mar territorial es al lado de la costa, es en la milla 1, ¿sí? Hasta la milla 12 y mucho más allá también, obviamente. Quien puede lo más, puede lo menos. Y si estamos hablando de la milla 1, también estás hablando de la milla 198. ¿Sí? Ese derecho de paso inocente existe en el mar y se aplica en el mar. Bueno, y luego el artículo 19 dice que no es derecho el paso inocente, que no es paso inocente. Y hay un listado, es una casuístico, ¿sí? Donde hay diferentes casos, que dicen que esas acciones no representan paso inocente y el buque deja de tener esa categoría. Y después de nombrar varias circunstancias, el último inciso dice cualquier otra actividad que no esté directamente relacionada con el paso del buque, con el tránsito del buque. Ese es más genérico, ¿no? Pero ya lo que son más específicos dicen que no es paso inocente pescar, no es paso inocente investigar o relevamientos hidrográficos, ¿sí? La investigación científica no es paso inocente. Tampoco es paso inocente perturbar los sistemas de comunicaciones del Estado ribereño, ni la práctica de armas, ni la amenaza de fuerza contra la soberanía, ni cualquier propaganda destinada a atentar contra la defensa o la seguridad del Estado ribereño, ni el lanzamiento de aeronaves, ni de armas, ¿no? Bueno, el listado es bastante específico en algunos casos, pero termina diciendo, bueno, cualquier otra actividad que no esté relacionada con el paso. Así que, ténganlo presentes, bien el buque puede navegar y estar sujeto a sus leyes, la ley de la bandera, va a dejar de tener ese estatus cuando ejerza alguna actividad que no tiene que ver directamente con el paso. Escuché que alguien quería intervenir. Sí, que no... Quería preguntar el número del artículo que dijo. 19. Lo que no es. Gracias. 19 de la Convención del Mar. ¿Alguno más? ¿Tiene alguna duda? Bueno, ok. Y hay otra restricción a la soberanía. Por eso es que insistimos de que en el mar ya no hay soberanía como la misma soberanía que tenemos en el territorio. Es una soberanía sobre los derechos, sobre los recursos económicos y algunas cuestiones administrativas todavía en el mar territorial que luego se van a ir perdiendo a medida que nos vamos alejando, ¿sí? de la línea base. Y ahora nos vamos a remitir al artículo 27 y al artículo 28 de esta misma convención, que lo que nos dice, para resumir, es que no hay en el mar territorial jurisdicción civil ni tampoco hay jurisdicción penal a bordo de un buque extranjero que ejerce el derecho de paso inocente en el mar territorial. Lo repito, ¿sí? No hay jurisdicción civil y no hay jurisdicción penal a bordo de un buque extranjero que navegue o que ejerza el derecho de paso inocente en el mar territorial. ¿Hay quien actúa al Tribunal del Mar, digamos, en esta parte? No. Se rige por la ley de la bandera y por sus autoridades, las autoridades de la bandera del buque.
imagínense el caso de un buque argentino que navegue las costas de Brasil, ¿sí? Y bueno, el buque argentino se va a regir por la ley argentina y van a ser competentes los tribunales argentinos. Hay algunas excepciones que ahora las vamos a ver, pero ese es el principio general. ¿Lo puede repetir, profe, por favor? Claro, claro. Entonces, acá dice la Convención del Mar, el artículo 27 y 28, que no hay jurisdicción civil, ni tampoco hay jurisdicción penal, o sea, la ley civil no se aplica, ese Código Civil y Comercial no se aplica a un buque de bandera extranjera, ni tampoco el Código Penal, a un buque que navega ejerciendo el paso inocente en el mar territorial, ¿sí? De otra bandera y en el mar territorial. Entonces, no debería el Estado ribereño aplicar su Código Civil y Comercial, ni tampoco su Código Penal, ni cualquier ley, dice, jurisdicción civil y jurisdicción penal. Las excepciones tienen que ver con que ese delito, ¿no?, cuando hablamos de jurisdicción penal, afecte al Estado ribereño, ¿sí? Tenga incidencia al Estado ribereño. Entonces, ahí sí, el Estado ribereño aplica su norma penal. Luego también dice cuando el delito sea de tal naturaleza que pueda perturbar la paz del país o el buen orden en el mar territorial. Parecido al de recién, a la excepción de recién. Y también cuando el capitán de ese buque extranjero solicite la intervención del Estado ribereño. Es un capitán, un buque de bandera extranjera que viene navegando por el mar territorial y volvemos al tema del homicidio. O sea, hay un homicidio a bordo que no tiene afectación en el Estado ribereño, el Estado del mar territorial, pero aún así el capitán dice yo tengo que seguir navegando 100 días más en este buque hasta que llegue al puerto de matrícula y prefiero darle intervención a la Argentina y que sea juzgado acá, lo desembarco y sigo navegando. Eso puede pasar, ¿no? Entonces acá una de las excepciones es cuando el capitán del buque o un agente diplomático o funcionario consular del Estado, del pabellón, hayan solicitado la asistencia de las autoridades locales. Entonces ahí sí intervienen las autoridades locales con la ley argentina. O la ley extranjera. También puede pasar que sea eso, que el juez argentino aplique ley extranjera. Eso está en el Código Civil Comercial también con algunas condiciones. Bueno, y luego el artículo 28 va a desarrollar el tema de la jurisdicción civil en relación a buques extranjeros. Y en el primer punto del artículo 28 dice: el Estado ribereño no debería detener ni desviar buques extranjeros que pasan por el mar territorial para el jurisdicción civil sobre personas que se encuentren a bordo. Eso sería también el principio general. Y esto representa a mi entender, una disminución del grado de soberanía muy importante, ¿sí? Porque si definimos a esa soberanía, ¿sí?, rápidamente, como que es el imperio de la ley que tiene el Estado sobre un territorio, acá ya no lo tenemos. No tenemos ni imperio de la ley porque no se aplica la jurisdicción penal ni civil, ¿no? Y además el Estado está obligado, al haber ratificado la Convención, de permitir ese derecho de paso inocente de buques de bandera extranjera. ¿Sí? Bueno, eso es la disminución del grado de soberanía en el mar territorial para los estados que ratifican la Convención. Bueno, hay países que no ratifican, obviamente, eso no es obligatorio, ¿no? Pero entre esos países que no ratifican podemos encontrar a Perú. Por ejemplo, Perú no ratifica la Conmemar, ni tampoco Estados Unidos, aunque tengan en su normativa interna, entrando en el sistema de la uniformidad, regulaciones parecidas. Esta convención se discutió siempre en Nueva York, en los Estados Unidos. Pero cuando los representantes de Estados Unidos manifestaron que no iban a ratificar, no iban a firmar la convención, lo que hicieron fue mudarse, se fueron a Jamaica y terminaron, la última reunión fue en Jamaica y ahí fue donde se firmó. Entonces por eso que es
la Convención de Montego Bay de 1982 y no la de Nueva York de 1982. Podría haber sido, pero no. Bien. ¿Qué más? Del mar territorial no vemos nada más, ya es bastante, son temas muy importantes los que vimos del mar territorial. Y vamos a seguir ahora con el segundo espacio marítimo. ¿Alguna duda del mar territorial? Mar territorial. Vamos a ver ahora el segundo espacio marítimo, que se denomina zona contigua. Zona contigua, y comienza a regular en el artículo 33. Bueno, hay una definición, explica la convención en este artículo de qué se trata esta zona contigua, pero a mi entender es una zona, un lugar donde todavía hay poder residual de policía del Estado ribereño. Y ahora explico por qué. Poder residual de policía del Estado ribereño. Porque establece, el alcance geográfico es hasta las 24 millas desde la línea base. Sí, hasta las 24 millas desde la línea base. Recuerden que todos los espacios marítimos se miden desde la línea base para no confundirse. No es desde que termina un espacio, continúa el otro, no es así, sino que todo se refiere a la línea base que está ahí cerca de la costa. Bueno, este espacio marítimo, la zona contigua, llega hasta las 24 millas y es donde todavía el Estado tiene poder residual de policía porque puede prevenir o sancionar cuestiones de índole administrativas, como ser sanitarias, migratorias, aduaneras, fiscales, pero no por hechos que hayan ocurrido en la zona contigua, sino por hechos que hayan ocurrido en las aguas interiores o en el mar territorial. Y de ahí viene esta calificación residual que yo le agrego, porque es como que todavía el buque puede ser perseguido, ¿sí? Y puede ser detenido e infraccionado y sumariado hasta la milla 24. En la milla 25 ya el Estado ribereño no lo puede perseguir y no lo puede sancionar. Pero por hechos ocurridos antes, por hechos ocurridos en el mar territorial o en las aguas interiores. Fíjense, lean después el artículo 33 para ver que quizás un poco más clara la lectura del convenio. Bueno, Natalia, ¿querías decir algo? Pon el micrófono. Muy bien. Esto es todo lo que decimos de la zona contigua. Luego... Profesor, una pregunta. ¿La zona contigua entonces abarca también el mar territorial? ¿Sería la suma del mar territorial más los 12 millas más de la zona contigua? ¿O... No, la zona contigua comienza en el mar territorial, donde termina el mar territorial, y alcanza hasta las 24 millas. ¿Sí? Pero no es que está subsumida en el mar territorial. Incluye, el mar territorial no incluye a la zona contigua. O sea, llega hasta la milla 24, pero son 12 millas nada más. Sí, no lo digas porque vas a confundir a la gente. Pero bueno, así. Está bien. Está bien. Gracias. Pero es así. Bien. Luego seguimos con el estudio de otro espacio marítimo que se denomina zona económica exclusiva. La zona económica exclusiva, que llega hasta las 200 millas náuticas, medidas desde la línea base, pero que comienza donde termina el mar territorial. Acá esto es más complicado. Quiere decir que termina el mar territorial de las 12 millas y ahí comienza el régimen jurídico de la zona económica exclusiva y de la zona contigua, hasta la milla 24. ¿Sí? Pero el régimen jurídico de la zona económica exclusiva, que comienza en la milla 12, continúa hasta la milla 200. ¿Sí? ¿Lo repito? Sí.
Sí, Bien, por favor. Sí, por favor. repito. Entonces, vamos a hablar de este espacio marítimo que se llama zona económica exclusiva, y para determinar el alcance geográfico, hasta dónde llega, lo dice la Convención, que es hasta las 200 millas náuticas medidas desde la línea base, pero comienza el régimen jurídico de esta zona económica exclusiva donde termina el mar territorial. ¿Sí? Creo que estaba dibujado en esta imagen, a ver si lo podemos ver. Profesor, o sea que a partir de las 12 millas náuticas donde termina el mar territorial, Sí. hasta las 200 millas. Sí. Desde 12 hasta 200, digamos. Sí. Perfecto. Sí. Espera que vamos a mostrarlo en el dibujo, en el gráfico. Bueno, a ver si queda más claro. Avísenme cuando empiecen a verlo. Son 370 kilómetros, entonces más o menos. Sí, más o menos. No se ve la imagen. 370 para la zona económica, zona de pesca y todo eso sería. Sí, bueno. Acá se ve en el dibujo. Ven que la primera zona es el mar territorial, ¿sí? Con esa línea roja. La segunda, contando desde la costa, ¿no?, es la zona contigua. Y la tercera es la zona económica exclusiva, que es la más alejada. Pero fíjense que la línea que la determina comienza a contar desde que termina el mar territorial. ¿Se ve? Entonces, acá sí, la zona contigua está dentro de la zona económica exclusiva. ¿Lo ven? Sí, Profesor, ¿y por qué excluyen al mar territorial? Tiene diferentes régimen jurídico, ahí hay otros derechos. ¿Sí? En el mar territorial tenés esas facultades administrativas, sanitarias, migratorias, y hay otras, más derechos que ya no los tiene el Estado ribereño en la zona económica exclusiva. También está eso establecido en la Convención. ¿Está en algún artículo? Sí, también estoy buscando para decirles un artículo. Vamos a ver acá. Mire, el artículo 21 de la Convención del Mar va a establecer qué facultades tiene el Estado ribereño en el mar territorial que luego no va a tener en la zona económica exclusiva. El artículo 21. Como lógica podemos entender que a medida que nos alejamos en distancia, el Estado ribereño tenga menos derechos, o menos derechos de soberanía. Pero los recursos económicos, tanto para la administración como para la explotación o la exploración de los recursos económicos, van a estar siempre vigentes hasta la milla 200 en lo que se refiere al agua, el lecho y el subsuelo marino, hasta la milla 200. Y demás, con esa característica de exclusividad, con exclusividad. No va a compartir con otros estados, a pesar de que, si bien la Convención tiene algunos aspectos románticos, ¿no?, de que estamos viviendo en un mundo donde todos somos países hermanos y esas cuestiones, sabemos que no es así. Dice que también el Estado que no aproveche sus recursos económicos debería compartirlos con países en desarrollo, ¿no? Y esas cuestiones también son parte de la literatura de esta convención. Hasta ahí podríamos controlar, digamos, no sé, con nuestros barcos podemos controlar la parte, o sea, controlar militarmente, hablo. Policialmente. Exacto. Sí. En principio sería eso. Hasta las 200 millas podríamos controlar, porque el recurso es exclusivo del Estado ribereño. Cuando vieron que las convenciones tienen su propio léxico, ¿no es cierto? Acá cuando habla de países, son estados ribereños. Es una propiedad que tiene esta convención. Yo podría decir países o estado ribereño, es lo mismo, pero siempre la convención se refiere a ese estado ribereño, que es el estado de la costa.
Entonces, ¿cuál es la característica del régimen jurídico de la zona económica exclusiva? Es que los estados ribereños tienen con exclusividad la facultad de administrar, explorar y explotar los recursos económicos, vivos y no vivos, ¿sí?, que se encuentren en el agua, en el lecho o en el subsuelo de este espacio marítimo, ¿sí?, hasta las 200 millas náuticas. Ejemplo, petróleo con el no vivo. Claro, cualquier mineral, ¿sí?, como el petróleo, podría ser que se encuentre en el subsuelo marino, es también de administración, exploración y explotación del estado ribereño. Muy bien. Bueno, con respecto a cuáles son los vivos, los recursos vivos son las especies ictícolas, ¿sí?, los peces. O cualquier otra especie que por ahí no sea pez, que sea vivo, que también pueda ser un recurso económico. Bueno, todo eso es parte de este bien económico que se le da el derecho de la exclusividad al estado ribereño. Yo no sé si les conté, yo soy marino mercante, yo navegué en buques pesqueros mucho tiempo, 5 años para mí mucho tiempo, mucho tiempo, por qué tipo de actividad era, ¿no es cierto?, y qué esfuerzo requería. Y navegando en el mar argentino, en esta zona económica exclusiva, te podés cruzar con muchos buques, ¿no es cierto? Y uno se identifica rápidamente, porque el buque pesquero argentino tiene que cumplir una normativa de pintura del color de casco, el color del barco, que uno lo ve de lejos, que entonces vos determinás si es de color naranja, ya sabés que es argentino, y si es de color negro, es un buque español o inglés o lo que sea. Entonces lo podés identificar rápidamente. Pero recuerden que un buque pesquero es un buque que está pescando, ¿no?, jurídicamente hablando. Entonces, porque ¿a qué me refiero? Que el buque puede estar navegando y no está en infracción. Está en infracción cuando el pesquero se pone a pescar. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces sí, muchas veces te cruzas con buques que decís, bueno, si estuviese solo navegando, no estaría en contra de la ley federal de pesca, pero si está pescando, sí. ¿Cierto? Entonces ahí está esa diferencia. No pueden pescar los buques de bandera extranjera. ¿Podría haber alguna norma interna que autorice a los buques pesqueros españoles a explotar los recursos en la zona económica exclusiva? Sí, podría haber, pero no existe. No hay ningún tipo de esa norma. Lo único que se acerca a eso son algunos convenios marco, ¿sí?, por ahí de los 80, que la Argentina permitía que se conformen empresas, ¿sí?, con capitales extranjeros. Entonces se conformaron estos joint venture, donde por ahí una empresa extranjera de pesca se asociaba con una empresa argentina de pesca y creaban una nueva empresa pesquera argentina. Y los pesqueros que iban a operar iban a estar nacionalizados. ¿Qué significa? Viene el pesquero de bandera japonesa, por ejemplo, pero se nacionaliza en Argentina, en la aduana, pagando derechos, aforos aduaneros, y luego se le da y se matricula en Argentina y se le da el uso de la bandera argentina. Entonces termina siendo un pesquero argentino que pesca en la zona económica exclusiva argentina, ¿sí?, cuyos beneficios son de la empresa argentina que se creó, que después también tendrá una parte extranjera, pero la empresa es argentina. Creo que Damián quería decir algo. No, está bien, me quedé pensando que uno puede navegar entonces en nuestra zona, pero yo pensé que si estaban navegando también era ilegal. Claro, no es así. Puede ser que el pesquero también es un barco de propulsión mecánica y tiene derecho al espacio inocente también. Lo que no tiene derecho es a pescar. Todas las personas pueden ser paso inocente, está bien. Claro, tal cual. Lo mismo sucede con un buque de prospección sísmica. A ver si podemos ver algo de eso. O si lo tengo subido a la plataforma, al aula virtual.
tengo un buque. Se lo voy a mostrar porque me parece que es una rareza. ¿Sí? Entonces, lo vemos donde está acá. Partimos. Pestaña. Y se llama buques. Miren este buque lo que es. Esto es un buque. Supongamos que este buque pretenda, lo encontrás navegando en la zona económica exclusiva. Es un buque extranjero de investigación científica, ¿sí? De prospección sísmica. Lo que hacen estos tipos de buques es analizar el subsuelo marino. ¿Sí? Y si está navegando, acá lo vemos que está navegando a toda velocidad, ven la estela que tiene, no tendría problema. Pero en la medida que el buque detenga su velocidad, disminuya su velocidad o se detenga, ya ahí habría que sospechar de que está investigando. Y la investigación científica también es exclusivo del Estado de la costa. No podría hacerlo si no está autorizado por el Estado ribereño. Y también el Estado ribereño, en este caso Argentina, va a tener en cuenta si la empresa a la que pertenece este buque participa de la explotación no autorizada de los recursos de las Islas Malvinas y sus zonas aledañas, que están autorizados o que tienen permisos del Reino Unido, y acá en Argentina están en la lista negra y no pueden operar, no pueden trabajar para ninguna empresa que haya ganado una licitación de exploración de minerales en el lecho marino, ¿sí? Porque son empresas que están vedadas, están sancionadas. Ahí. ¿Lo vieron? Es el buque triangular, parece, es raro. Bueno, doctor, ya estamos en tiempo. ¿Le puedo hacer una consulta a ver si lo vio, que salió en las últimas semanas en internet, que bueno, tranquilamente puede ser falso por cómo es todo, pero salió que en la zona, en el límite de la zona exclusiva económica de Argentina había como un montón de buques que sacaron como imágenes de que, o sea, en el medio del agua había todas luces. Sí, recientes buques chinos había. Claro, no sé si lo vio eso. Sí, eso lo vi y no es fake news, es algo verdadero y que hace mucho tiempo. Todavía no llegamos, pero lo vamos a analizar en la próxima clase del martes, ¿sí? Profe, yo eso lo vi. ¿Se acuerda que le comenté que mi cuñado es prefectura? Sí. Bueno, él es radiocomunicador y a todo eso tiene acceso y me lo mostró y es verdad. Claro, se ven todas las lucecitas ahí. Sí. Y ocurre hace mucho tiempo, pero la mayoría de esos buques no están en la zona económica exclusiva. La mayoría de esos buques está en otro espacio marítimo que se llama alta mar, que lo vamos a estudiar el martes y vamos a ver en qué punto ese buque que está ahí afuera o esa ciudad que representa estos 300 buques están pescando de manera ilegal o no. Eso lo vamos a analizar el martes que viene. Si quieren ir buscando información también lo vamos a compartir entre todos. Bueno, no los quiero demorar más, por ahí algunos tienen otras clases. Que tengan un buen fin de semana y nos vemos el martes, si les parece. Igualmente, doctor, por usted. Gracias. Muy buenas gracias. Igualmente. Buena onda. Gracias, chao. Chao a todos. Profesor, ¿cómo le va? Hola. Hola, le quiero decir un comentario así chiquitito mío, personal, particular. Yo los martes me cambiaron el horario del trabajo, soy profe, así que voy a ingresar en el segundo bloque. ¿Hay algún problema? No, problema no, ninguno. Ok, le aviso porque hasta que me lo vuelvan a modificar otra vez, por esto de la presencialidad, la bimodalidad, todo eso, bueno, por ahora me cambiaron esta semana justamente. Así que el martes que viene ingresaré a las 11. No hay problema. Después buscate la grabación, ya que ahora vamos a grabar, para no perdértela, pero sí. Bueno, muchas gracias, muy amable. Chao. Hasta luego, buen fin de. Gracias, igualmente. Doctor, le hago una consultita. Sí.
Vio que la compañera preguntó algo, dijo de la milla 12, la milla 24, y usted dijo que no diga nada, que nos iba a confundir. Sí. Me confundí. Bueno, ¿cómo sería? O sea, del mar territorial son 12 millas, y de la zona contigua... La zona contigua, vos tenés que pensar en esta lógica. Es hasta dónde llega, cuál es el límite exterior de esa zona y dónde empieza. Son dos lugares diferentes. Entonces, vamos a hablar de la zona contigua. El límite máximo que tiene se mide desde la línea base. Son 24 millas. Ok. Es una distancia desde casi la costa de 24 millas, es lo máximo que puede tener de alcance. Pero ¿dónde comienza? ¿Sí? Comienza donde termina el mar territorial. Perfecto, ya entendí, gracias. Perdóname, y no pasa lo mismo con la zona económica exclusiva. Porque la zona económica exclusiva, en la misma lógica, llega como máximo hasta las 200 millas desde la línea base, pero comienza en el mar territorial. ¿Sí? Esa zona contigua está incluida en la zona económica exclusiva. Esto último que dijo, ¿cómo? Claro, cuando hablamos de la zona económica exclusiva, que es el espacio más amplio, ¿sí? Y más extenso, va a llegar como máximo hasta las 200 millas náuticas desde la línea base, ¿sí? Pero ¿dónde empieza? No empieza donde termina la zona contigua, sino que empieza donde termina el mar territorial. Empieza a contar desde las 12 millas y llega hasta las 200 millas. Perfecto, muchas gracias. De nada. Bueno, corto entonces. Nos vemos el martes.